honrado de estar con ustedes en esta bella ciudad y en este hermoso país. Muchas gracias por su asistencia en un día y en un puente que sé que es complicado, pero vamos a tratar de hablar de algunos temas a lo largo del Congreso que seguramente podrán interesarles. Cuando el doctor Humberto me pidió que hablara de esteroides tópicos, me llamó la atención en un congreso de cosmética, siendo un experto en otros temas, pero me pareció también muy interesante porque cuando revisé el tema me encontré dos o tres cosas que seguramente, inclusive como dermatólogos, nos van a llamar la atención y que a veces dejamos un poco de lado. Lo primero que encontré, y créanme que busqué cifras de Colombia para traerles un poco su actualidad y no las pude encontrar con la certeza que me hubiera gustado, pero sirve de referencia a lo que pasa en nuestro país. Fíjense que en México en un año se venden alrededor de $200 millones y 48,000 unidades de corticosteroides tópicos. Y eso, créanme, que es una burrada. Significa que multiplicamos 48 millones por 35 gramos y resulta que nos tocan a muchos gramos por cada mexicano al año. Y es que el concepto, como seguramente lo han escuchado, resulta que para el médico general, que tiene un gran potencial de prescripción de los esteroides tópicos, lo primero cuando vemos una roncha en la piel es que damos un antimicótico. Si no funciona, entonces una cortisona, y si no funciona, es cáncer. Y obviamente bajo este concepto, las dos prescripciones de más libre venta y de más autoprescripción tienen que ver con los esteroides tópicos y con mucho también con los antimicóticos. Resultando que, como es muy importante y a veces, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, sin tener un diagnóstico, podemos tener una certeza, una asertividad terapéutica, lo cual es terrible y patético, y que 3 de cada 10 prescripciones del médico general, las cuales no se justifican, van con un esteroide tópico, y que para nosotros los dermatólogos el 50% es el que se está prescribiendo. Vean la terrible fase que acuñó quien descubrió los esteroides y quien los realizó, que fue Sulzberger en 1952. Un médico general armado con un par de gramos de cortisona tópica y sin diagnóstico alguno respecto a la dermatosis es 1000 veces más efectivo que el mejor dermatólogo antes de la era de los esteroides. Quiere decir que las cortisonas realmente cambiaron de una manera brutal nuestra terapéutica. ¿Y quién de nosotros no los estamos usando todo el tiempo y en todo momento? Bueno, son, como ya sabemos, potentes antiinflamatorios con 4 efectos muy bien definidos: el antimitótico, vasoconstrictor, apotóptico y el inmunomodulador. De tal manera que, basados en este anillo que se descubre a principios del siglo pasado, que se utiliza primero en la artritis reumatoide y posteriormente en la dermatología, encontramos que estos 4 anillos son los que conforman la base de cualquier esteroide y que cuando hay modificaciones, básicamente en los carbonos 17, 16, 18, por ahí es donde se modifica en una forma importantísima su potencia, aumentando básicamente este concepto de ser amigos de la grasa, la lipofilidad. De tal manera que ahí, en estos sitios, se adicionan las diferentes entidades que les dan esa característica propia a cada tipo y de esa manera logramos un efecto. De tal manera que cuando se agregó la halogenización se volvió súper potente a los esteroides, pero también sus efectos adversos. Cuando se le dio una esterificación se aumentó mucho su potencia, pero también su perfil de seguridad. Aquí vemos algunas de las estructuras con los diferentes cambios en los radicales según el elemento del que se trate, de tal manera que pues tampoco voy a entrar
detalle con algo que es más o menos obvio para todos nosotros. La acción dual, ¿cómo funcionan estos corticosteroides tópicos o esteroides tópicos? Pues sabemos que tienen un receptor en el citosol, que es al cual se unen y forman una translocación en el elemento de respuesta a corticoides, hace una transcripción de los genes antiinflamatorios y regula a la baja los genes proinflamatorios, de tal manera que eso hace su vía genómica. Y la vía no genómica, que es la responsable de esa respuesta rapidísima, casi instantánea, casi inmediata, es que se une a los receptores de membrana como segundos mensajeros, modula esa actividad de linfocitos y plaquetas y se convierte en un efecto inmediato. Cuando lo vemos en esta gráfica, vemos como el esteroide se une al receptor formando el complejo, hacen la translocación, se unen directamente en el DNA, formando toda la cadena para la respuesta, como ya lo vemos. Cuando tratamos de identificar qué son las cortisonas y cómo debemos de ubicarlas y utilizarlas, bueno, lo más importante es saber que tenemos diferentes duraciones en base a muchos factores, y aunque esto está dado básicamente para las sistémicas, también puede aplicar para algunas, sobre todo las más potentes de las tópicas, de tal manera que esa pequeña, mediana o larga duración también la podemos aplicar a la piel, aunque con otros factores. Básicamente, a través de la vasoconstricción que hacen en la piel, es como se han clasificado, y desde hace muchísimos años, Stockton y Cornell lograron, a través de este índice de vasoconstricción, lograr un efecto para poderlos gradar, para poderlos hacer en escala y entender mejor cuál es su función, cuándo, cómo y dónde. Hoy en día, a través de sistemas muy complicados, podemos encontrar un efecto y una duración de diferente tiempo, de tal manera que tenemos los de acción muy larga, intermedia y corta, y esto nos va a permitir tener un efecto muy importante. Pero, ¿qué determina en nuestras manos, en manos del dermatólogo, del médico que realmente conoce su uso, la efectividad? ¿Por qué los esteroides en nuestras manos se convierten realmente en un elemento trascendente y muy importante, incluida la cosmética? Ya que en muchos de los procedimientos cosméticos que hoy en día utilizamos van acompañados. Yo no podría concebir la aplicación de un láser fraccionado de CO2 o continuo con esa hiperpigmentación posterior que me va a dar sin el uso de un esteroide en alguna fórmula como la de Klickmann. De tal manera que cuando tratamos de analizar qué son los factores importantes, especialmente para Latinoamérica, vamos a encontrar que la molécula, como lo vimos, y su concentración es fundamental. Esto nos va a dar ya de entrada un renglón, una escala, un nivel de acción, una manera de actuar. Un vehículo que nos va obviamente a hacer condiciones para que esta sustancia penetre, estabilice la piel, mejore las condiciones. Una penetración que no es lo mismo cuando tengo una barrera intacta o cuando está con una pérdida de la solución, cuando está rota, cuando está permeable, y que entonces permite la entrada pero también la salida del agua, por ejemplo. No es lo mismo tratar con un esteroide tópico una palma, una planta del pie, una región genital, un párpado, un antebrazo, un pliegue, ni tampoco eventualmente a un niño, a un adulto, a un anciano en diferentes zonas. Las dermatosis que nos condicionan el uso de los esteroides, y en nuestros países el nivel sociocultural y muy de la mano el socioeconómico. De tal manera que esta, que es la clasificación de Stockton y Cornell, que además es una clasificación que para todos nosotros se vuelve confusa, porque nos pone al más potente hasta arriba, quiere decir que si se descubre algo más potente ya no existe, o le vamos a empezar a poner -1, ¿no? Y el menos potente, el más leve, lo baja a un nivel 7. Y aquí, en esta clasificación,
nos pone prácticamente a todas las sustancias conocidas hoy por hoy a través de todo el mundo. Nos dice en esta clasificación que la forma galénica, la forma farmacéutica, es importante y por eso la determina, y obviamente la concentración. Y les voy a pedir que en este punto sigamos un poco lo que voy a presentarles, porque me parece que es una de las cosas más importantes y que se nos olvida. Cómo la misma sustancia se convierte en algo completamente diferente dependiendo de dónde o cómo la estemos usando. Bueno, con los superpotentes, ni hablar. No hay otra recomendación que ser muy cuidadosos, ya que está plenamente demostrado que una aplicación a nivel de párpado o de región genital puede causar atrofia, una sola aplicación. Gracias a Dios no es muy frecuente, pero lo vemos y está claramente presentado. En los de muy alta potencia empezamos a encontrar ingredientes que son como muy conocidos, que son de uso común. Y les voy a pedir que pongan mucha atención a todo lo que tenga un asterisco azul. Porque resulta que la beta-metasona la vamos a encontrar en 3 o 4 niveles. ¿Y de qué depende el que la misma sustancia, la misma molécula, nos cambie de clasificación y se vuelva menos potente? De 2 factores, la galénica y la concentración. Y esto hace que muchas veces estamos recetando la misma beta-metasona del mismo laboratorio, en loción, en ungüento o en crema, y la usamos indistintamente como si fueran de exactamente el mismo nivel, cuando entre un ungüento y una loción puede haber hasta 3 o 4 niveles de diferencia en potencia. Y esta misma beta-metasona en loción la podríamos encontrar probablemente en el grupo 5, mientras que aquí está en el grupo 2. De tal manera que esto nos va a dar una diferencia muy importante. Vean aquí la beta-metasona cambiando un poco la molécula en una misma concentración y en una presentación menos untuosa. Recordemos que las grasas pues, son de alguna manera elementos muy importantes para humectar y para estabilizar al elemento llamado esteroide, y por tanto un ungüento que es grasa con grasa pues nos va a dar mucho más que un ungüento, que una crema que es grasa con agua. De tal manera que veamos aquí cómo se integra otro esteroide de uso prácticamente diario en nuestra práctica, en casi toda Latinoamérica y el mundo, y que nos va a dar elementos diferentes en base a diferentes estadios. Aquí vamos a tener, a la mometasona y a la beta-metasona, y acá vemos a la triamcinolona y a la desonida en diferentes potencias, ya en una mediana potencia. Y vemos cómo encontramos en el grupo 5 a una beta-metasona en crema con una concentración diferente y en loción. Con lo cual eso nos hace particularizar que en el tema de los esteroides, la galénica y la concentración no son las mismas en la misma marca, en diferentes presentaciones. Quiere decir que el mismo fabricante, llámese Glaxo, por ejemplo, que en México es el fabricante de la beta-metasona más vendida, el Betnovate, cuando me lo presenta en loción, tengo una concentración y una presentación y una potencia diferente que cuando me lo presenta en crema o cuando me lo presenta en ungüento. Y si nosotros formulamos esto en una base, como una pasta, pues vamos a cambiar también su potencia, de tal manera que todos estos factores que usamos cotidianamente no debemos olvidarlos en este sentido. Bueno, aquí ya bajamos mucho la potencia, estamos teniendo ya los acetatos de hidrocortisona y terminamos con la hidrocortisona al 1% o 0.5 de libre venta en la mayoría de los países del mundo. Bueno, en nuestros países todo es de libre venta, ¿no? El vehículo es fundamental, ya lo mencionamos, de tal manera que es muy importante no olvidar que este vehículo tiene 2 funciones: transportar el esteroide, pero la segunda y no menos importante es darle a la piel una mejoría para poder recibir mejor este esteroide, de tal manera que en una piel muy seca